Shalom, paz y bendiciones, mis hermanos. En programas anteriores estuvimos tocando, por ejemplo, cuán importante es la obediencia y es la llave de las bendiciones. Hoy vamos a tocar el tema de la sanidad. Y tiene que ver, también está en conjunto con la obediencia. ¿Y por qué las hablamos de la sanidad? ¿Y por qué vamos a tocar un tema de la sanidad? ¿Cómo vienen las enfermedades? Primero, surge de algo espiritual que después se hace físico, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles son los motivos. Por eso es importante analizarse, orar, buscar del Padre Eterno. Hay situaciones que surgen y esa enfermedad permite una búsqueda del Padre Eterno, porque lamentablemente el ser humano es así, es como que el alma es pecaminosa, el ser humano es pecaminoso y va un camino hacia una perfección, dice la estatura de Mashiach. ¿Y cuándo empiezan a clamar a Dios? ¿Cuándo claman de verdad? Cuando realmente se sienten ahogados, cuando realmente están, digámoslo así, contra las cuerdas y estamos recibiendo golpes de todos lados. Y ahí es cuando empiezan a clamar. Entonces hay que ver cuál es el propósito de ese clamor. Hay que ver, y todo ayuda para un crecimiento. Dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces es donde el diablo aborrece la creación de Dios, y esto es así porque vino a robar, matar y destruir. Aborrece la creación de Dios. Entonces va a buscar la forma de que no recibas bendiciones para enfermar tu cuerpo, para destruir tu vida. Entonces vamos a leer algo súper importante. El libro de los Salmos tiene mucha información. Es más, guardando, haciendo la voluntad del Padre Eterno, siendo obediente y proclamando los Salmos, hay testimonio de que almas han sido sanadas. ¿Por qué? Porque en su palabra hay libertad. Y ahora vamos a ver un poquito de esto, porque aún los Salmos lo relatan. Vamos a ir al capítulo 107 de los Salmos, versículo 17 en adelante, en nombre de Yeshua, donde dice, si leemos el título del capítulo 107 del Salmos, dice, Yahvé libra de la aflicción. Vamos al versículo 17 y dice, y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Yahvé en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Yahvé y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bien, vamos a tratar de desmenuzar para poder comprender la palabra y qué significa, ¿sí? Sabemos que guardar la palabra de Dios produce vida, ¿sí? Porque son enseñanzas de vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a un camino de cambio. Imagínense que yo me pongo a pedirle a Dios, pero yo no genero un cambio en mi vida, no quiero cambiar, pero sí me acuerdo cuando empiezo a pedirle cosas y le pido y le pido y le pido. Dios nunca va a buscar hacernos daño, no nos va a dar algo que nos lastime, que nos destruya. Es más, siempre esas bendiciones tienen algo, un camino, una situación que nos lleva a un crecimiento para poder recibir esa bendición. Porque si nosotros recibimos la bendición en bandeja, obviamente es como que no valoramos esa bendición. Bueno, sí, Dios me sonó. Es como que siempre antes de llegar a la bendición hay un proceso, y ese proceso también tiene que tener una valoración, ¿no? Y eso implica un cambio en nuestras vidas, que algo se rompió, que algo generó un cambio en nosotros. Fíjense que
todo cuerpo ofrece una resistencia para un cambio, y así es el ser humano. Es como que el ser humano necesita atravesar algo para poder generar un cambio. Nos requiere un esfuerzo para poder cambiar nuestra forma de vivir, pero esta forma que nosotros tenemos de vivir, conforme a lo que dice la palabra, nuestra carne es pecaminosa. Fíjense que dice: y fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Dios los afligió? No. El mal camino, el mal desempeño. ¿Y cuál es el insensato? Aquel que recibe la palabra, que entiende la palabra, pero no la cumple. O sea, no, esto no es para mí. Y directamente no me voy a cuidar. Es como el médico te dice: bueno, tenés que comer sano para que te pueda ir bien y para que puedas tener una pronta recuperación. Y empezamos con toda la fritura, empezamos con embutido y todo lo que te dice el médico. Con sal no, y se nos escapa la manito con la sal, y eso nos genera una repercusión. ¿Es culpa del médico? Que el médico te dice: hace estos pasos para que te vaya bien. No, pero si yo sigo esta dieta me voy a terminar enfermando, porque no me gusta comer verdura, no me gusta comer sano. Y le ponemos aderezo, y le ponemos y fritura y esto. Y tarde o temprano el cuerpo va a pasar, digámoslo así, va a decir, pero va, como quien dice, pasa factura, ¿no? Dice, digamos que el cuerpo tiende a enfermarse. Por ahí vos lo podés disfrutar, pero para tu cuerpo es un tóxico que te envía una alerta y dice basta. Entonces, con las cosas de Dios pasa lo mismo. Hay un camino de vida, hay una conducta de vida, y si no la entendemos, le tenemos que orar: Dios mío, enséñame en tu camino, tu palabra, quiero aprender, quiero cambiar, dame esas herramientas para poder continuar. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Y Dios te va a poner en el camino esas herramientas y la ayuda para poder generar un cambio. No es así nomás. Entonces, y fíjense que las enfermedades del cuerpo, a causa de que no recibieron la palabra, desecharon el alimento espiritual, a causa de que quisieron vivir sus vidas como a ellos les parecía bien, a causa, dice, del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento. Es decir, que no recibieron la palabra, no recibieron instrucción, yo con mi vida lo que quiero, y así le fue yendo. Dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, habla de algo espiritual, pero sabemos, pongámoslo en un ejemplo que lo podamos entender. Cuando nosotros podemos resolver un problema, una situación, algo, un imprevisto que nos surge, lo podemos controlar, hablamos que no es un problema, pero cuando escapa a nuestro control, hablamos de un problema. Y ¿qué sucede cuando hay cosas que escapan a nuestro control? Un estrés, una situación de conflicto, y entra la preocupación, la ansiedad, esto, lo otro. Y cuando no entregamos esas cargas, toda esa ansiedad, no entregamos las cosas a Dios, nuestro cuerpo empieza a enfermar. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios y no entregamos esas cargas, nosotros estamos cargando todo lo que daña ese cuerpo, todo lo que daña el cuerpo, la opresión, la ansiedad, la preocupación. No llego a fin de mes, no me alcanza el dinero, tengo un problema familiar. Y cuando llegás a un punto que estás desbordado, cuando ya no tenés una conducta de vida, cuando ya no entregas las cosas a Dios, y si no entregas las cargas a Dios, eso te termina matando espiritualmente y físicamente, porque tiene una consecuencia. Dice, pero clamaron a Yahvé, en versículo 19, en su angustia, y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Fíjense que tenemos palabra que dice no solamente que sanó su vida, su cuerpo, lo espiritual, y entendemos que primero surge de algo espiritual toda enfermedad
La ruina surge, por eso hablamos de espíritu de ruina, de miseria, de pobreza. Por eso hablamos de espíritu, porque primero surge en lo espiritual y después se materializa. Y cuando lo vemos físico es cuando ya está avanzado, digámoslo así. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar esto? Y tiene que ser por un punto de decir, Padre Eterno, yo no quiero esto para mi vida, y empezamos a batallar contra eso espiritual, ¿sí? Siempre poniéndonos en las manos del Padre Eterno, pero vemos cómo dice, pero clamaron a Yahvé, y en su angustia y los libró de su aflicción, y envió su palabra y los sanó. Por su palabra tenemos sanidad, por su palabra tenemos libertad. Y dice, alaben la misericordia del Padre Eterno. ¿Y por qué dice alaben? ¿Por qué nos recalca? ¿Por qué nos tienen que decir que alabemos a Dios? Porque somos seres desagradecidos. No solamente que somos seres imperfectos y nuestra carne es pecaminosa, es que no somos agradecidos. Y si no sos agradecido, tarde o temprano, tu cuerpo se termina enfermando. Por eso dice, nos recalca la palabra de ser agradecidos. Porque si no agradeces a Dios, te crees que por tus propias fuerzas podés librarte del problema. Empezás a creer que por mi esfuerzo yo conseguí este trabajo. Por mis fuerzas, por mi conocimiento, yo adquirí este dinero. Por mis fuerzas yo estoy de pie. Por mis fuerzas, porque yo lo busqué y me esforcé, formé una familia. Y no sabemos y no entendemos que todo está en las manos de Dios, aun si nosotros estamos en pie. Cuán importante es no solamente ser obedientes, sino también ser agradecidos. Y esto es, si no somos agradecidos, nuestra alma, nuestro espíritu se va enfermando, se va entristeciendo, y eso puede llegar a carcomer hasta los huesos, llega hasta lo más profundo. Cuán importante es ser agradecidos, ¿sí? Ser agradecidos porque si estamos vivos porque Dios lo permite, aunque nos venga la situación difícil, aunque nos venga el problema, tenemos que ser agradecidos. ¿Y cómo agradecido? Me vino esto, ¿por qué Dios permite este mal o esta situación? Fíjense que hay un versículo de Job, dice, tomaremos lo bueno que nos da Dios y esta dificultad o este problema no lo vamos a tomar. Y a veces no entendemos que esa dificultad, ese problema que viene, ese desierto, hablemoslo así, es una enseñanza de vida que nos va formando nuestro carácter, nos va formando nuestra vida y nos ayuda a tener un crecimiento. Si todo lo ponemos, dice la palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Ayudan a bien siempre y cuando lo pongamos en las manos del Padre Eterno. Por eso es importante y por eso hablábamos de la sanidad. Y como último capítulo y versículo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, ¿sí? Donde dice, en el nombre poderoso de Yeshua, dice, conoce pues que Yahvé tu Elohim es Yahvé, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Fíjense que como título el versículo 6 dice, un pueblo santo para Yahvé. Esto es un pueblo apartado para Dios, ¿sí? Aquellos, o sea, nuestra oración debería ser, Dios mío, no nos guste lo que a ti te desagrada, porque lo que a ti te desagrada a mí me produce daño. Y lo que a mí me gusta muchas veces me destruye. Tenemos que orar que nos guste lo que a Dios le agrada para que me vaya bien, porque lo que a Dios le agrada a mí me hace bien. Y lo que a Dios le desagrada, no porque a Dios le desagrada porque nos destruye. Y esa es la realidad. Y eso es lo que no vemos ni entendemos. Entonces, el guardar su palabra, el ir un camino en crecimiento, ¿sí? Hasta aún la enfermedad es una enseñanza en las cosas del Padre Eterno. Hasta aún el momento, la situación difícil es una situación de crecimiento. Siempre tenemos que acordarnos de ser agradecidos. Podemos orar por esa enfermedad, ¿sí?
pero también entendamos que eso que nos vino es para un crecimiento. Aún en el momento difícil que te pudo haber surgido, ¿sí? Es como tomamos la situación, ¿sí? Nosotros, claro, las situaciones negativas no las queremos porque nos genera angustia, nos genera dolor, nos genera enojo, nos genera frustración. ¿Por qué me pasa esto a mí? O sea, las cosas negativas no las queremos, queremos las cosas positivas, queremos las bendiciones. Pero no queremos estas otras situaciones que también nos ayudan a un crecimiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero en las manos de Dios es un crecimiento. Ahora, pero si no ponemos las cosas en las manos de Dios, ¿cómo podemos crecer hasta la estatura de Mashiach? Entonces, cuán importante, no solamente guardar su palabra, sabemos que el guardar la palabra también es una llave de bendición. El ser obediente es llave de bendición. Y proclamar su palabra, gente que ha proclamado los salmos, versículos, toma un versículo, ese caballito de batalla, digámoslo así, tomo ese salmo y me apropio de ese salmo, ¿sí? Donde ninguna plaga, ninguna enfermedad tomará tu morada, dice la palabra. Tomo versículos bíblicos y los proclamo. Gente que fue sanada. ¿Y por qué yo no soy sanado y yo lo proclamo? Y hay que ver, hay un montón de situaciones que pueden surgir. Directamente nunca me congrego, nunca voy a la iglesia, nunca lo alabo a Dios. Hago lo que yo creo que está correcto, ¿sí? No soy agradecido. Hay que ver cuál es, por qué no se cumple. Hay gente que solamente derrama el corazón delante de Dios y hace una declaración, ese salmo, me apropio de ese salmo en 107 donde dice, y clamó a Dios y los libró y sanó, y los libró de su aflicción y sanó su alma, su cuerpo, su vida, y los restauró, dice la palabra. Alaben el nombre de Yahvé, ¿sí? Fíjense cuán importante es esto. Entonces, hay un montón de factores que implican que no llegue esa bendición. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy orando? ¿Estoy buscando? Porque la oración es la vitalidad que nos da a nosotros, es esa vida, porque sin la conexión con Dios, ¿cómo podemos vivir? Porque fuimos creados por Dios, somos una pequeña porción de Dios, porque sopló, dice, aliento de vida. Amén. Bien, hasta acá la palabra. Muchas bendiciones, mis hermanos, y bueno, a orar para que Dios nos ilumine cómo tenemos que orar, cómo tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que decir y hacer. Bendiciones, mis hermanos. Paz